Sandra Lorenzano, qué gusto saludarte, bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Me encanta este artículo sobre la UNAM. Cuéntanos, artículo, decíamos ahorita en el corte comercial, preferido de Narro, ¿no? A ver, cuéntanos de dónde sale este momento para llegar a la UNAM, para poder, la ilusión de poder estudiar en ese recinto. Bueno, primero, hola, Fer. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a tu auditorio, qué gusto estar aquí. Fíjate que, bueno, tendría que empezar diciendo que yo llegué a vivir a México en el año 1976. Tenía 16 años, llegué a terminar la preparatoria como exiliada con mi familia por la dictadura argentina. Y la verdad es que lo que cuento en ese artículo es que la primera vez que llegué a Ciudad Universitaria, era el primer fin de semana o el segundo fin de semana que estábamos en México, con la idea con la que llegamos todos de yo estoy aquí por un rato y me vuelvo a mi casa. Y fue la primera vez, me deslumbró Ciudad Universitaria y me acuerdo, tal como lo cuento ahí, que me paré frente a la Biblioteca Central y esos murales impresionantes y dije, yo quiero estudiar acá. Y fue la primera frase con idea de futuro que yo me atreví a formular en ese momento. O sea, era la primera frase que me daba la sensación de que yo aquí también podía ser una familia, un hogar, que podía ser parte de este mundo, de esta ciudad y de este México amado. Y bueno, aquí estoy, han pasado 42 años, aquí sigo, el exilio se terminó hace muchísimos años, en el año 83, y después fue una decisión, quedarme a vivir en México. Entré a la UNAM en el año 1979. Por supuesto hice el examen de admisión, como todo el mundo, y cuando me llegó la cartita que decía que sí había sido aceptada en la Facultad de Filosofía y Letras, que era lo que yo quería, estudiar literatura. De hecho, ahí hice la licenciatura, la maestría, y soy doctora en letras. Pues te digo que fue una felicidad, y entonces me tomaba todas las mañanas el camión hasta Ciudad Universitaria. Vivía con mis papás en la Colonia del Valle, y todas las mañanas era como una sensación, como una emoción. Yo sé que los chicos que me están escuchando, que nos están escuchando, la gente más joven o la gente que ha pasado esto, lo vi este año con la inauguración de cursos que hizo el doctor Graue, los ves a los jóvenes y la cara de ilusión que tienen, yo los veía y me veía ahí. Así fue, para mí el paso por la facultad es, yo creo, de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Fui muy feliz. Sigo siendo muy feliz en la UNAM, después de tantos años estoy en la UNAM nuevamente. Siempre estuve dando clases o estuve vinculada de alguna manera y en la UNAM conocí además a algunos de los escritores, intelectuales, pensadores más importantes de este país. Y entonces esa sensación de que uno tiene que ser capaz de abrir todos los sentidos para absorber todo lo que te están contando, diciendo, transmitiendo, de verdad no tiene precio. Y por otra parte, ahí encontré algunos de mis amigos y amigas más queridos, claro, ¿no? Porque se forma una comunidad. Y yo cuento ahí que para mí el sello de la UNAM, yo siento que tengo un sello en la frente, como contaba Germán Gese que tenía Demian, ¿te acuerdas? Claro. Un sello en la frente que es marca de agua de orgullo Puma, total. Es el orgullo de haber Goya. pasado por esta universidad. Y a mí, como a ti, se me pone la piel chinita cuando estoy ahí. Sin duda, lo estás hablando y me imagino estos alumnos, estos estudiantes que quieren irse a beber el conocimiento, que quieren irse a que se les pegue lo más posible, pues, para poder ser competitivos, sacarse adelante, tener un mundo de tal riqueza, ¿no? De tanta información. ¿A qué crees que huele la UNAM, Sandra Lorenzano? Iba a decir que lo que los chicos buscan además, y quizás es lo más importante que una universidad te puede dar, es a encontrar su propia voz, es a encontrar sus propias palabras, su propio camino. Ese es el resultado de la educación en libertad. No que te formen
como cuadritos, ¿no? No formamos cuadrículas, formamos seres libres, capaces de tomar sus propias decisiones. Y para mí ese es el gran... A eso tendría que oler la UNAM, a eso huele, a libertad. Habría mucho que decir. Me acuerdo siempre de Salvador Elizondo, que tuve el inmenso privilegio también de estar en un salón de clases, en un seminario maravilloso que él daba, y él decía, ¿cómo le vamos a explicar? Lo decía con su voz, yo no la puedo imitar, pero que era muy gracioso Salvador, decía, ¿cómo le vamos a explicar al mundo que la Facultad de Filosofía y Letras también huele a fritanga? Pero es cierto, es esa mezcla de olores, de sabores, de colores, de palabras, de discursos, de apertura, que es México, ¿no? México es esto. Y a mí me gusta mucho decir que la UNAM no es una isla. La UNAM es parte del país, con todo lo bueno y también con cosas que no son tan buenas. Es lo que decía, y en este momento de México, de era cada lo México. que estábamos... Claro. Lo que yo estaba escuchando que tú decías, qué está pasando ahora, cuáles son los reclamos, qué se puede hacer desde la UNAM por el país y qué pueden hacer los propios estudiantes por su universidad. Y en eso estamos. Y yo creo que es un reto que nos toca a todos, los miembros de la UNAM, pero también a la sociedad en su conjunto, porque una comunidad, y esto cuando lo digo fuera de México no lo pueden creer, de más de 400,000 personas, Claro. como es la UNAM, realmente tiene una incidencia impresionante. Entonces, si logramos que la UNAM genere respuestas y la posibilidad de imaginar soluciones a los momentos que está pasando el país, pues esa es nuestra función, ¿no? Sandra Lorenzano, ¿sí crees que los jóvenes de la UNAM tienen un reto por delante importante frente a las demandas, necesidades, cuestionamientos, quejas, soluciones, aciertos, errores de una siguiente administración? Sin duda, Fernanda. Creo que los estudiantes y toda la comunidad, también los profesores, también los académicos, los investigadores, los trabajadores de la UNAM. ¿Qué se puede gestar ahí desde tu perspectiva? Mira. Porque son, bien lo dices, son 400,000. Es un universo muy importante, un pedacito de México que lo representa en todos sentidos, todas las clases sociales, todo está en la UNAM. Así es. Hasta los grados de violencia o los grados de reconocimiento a nivel internacional como un premio Nobel, todo está ahí mezclado, todo está en la misma licuadora, que puede gestar esa licuadora durante la próxima administración. Mira, yo creo que la UNAM lo está gestando y en su historia lo ha gestado desde siempre. En primer lugar, el conocimiento. El conocimiento que finalmente es la base del desarrollo de un país. Un conocimiento que se crea en condiciones de democracia e igualdad. Eso es importantísimo. Es importantísimo que la UNAM sea una universidad que se abre a todo México, como todas nuestras universidades públicas. Es decir, ahí no importa si tienes más o tienes menos, si llegas en coche último modelo o llegas en el metrobús o en el metro. Ahí lo que importa es tu capacidad creativa, tu capacidad intelectual, tu capacidad para desarrollarte y crecer. Me parece que en este sentido, gran parte de lo que vemos de la cultura mexicana, y cuando hablo de cultura me refiero en términos amplios, estoy hablando de lo que tiene que ver con la ciencia, de lo que tiene que ver con el desarrollo, con el cuidado de la naturaleza, en fin, además de la cultura en términos estrictos. Descubrimientos, aportaciones, claro, inventos, aportaciones importantes la reflexión al mundo, económica, claro, industrial, todo eso es lo que la UNAM está haciendo. Y esa es la base, sin duda, de la reflexión que acompaña y debe acompañar a nuestro país. ¿Hacia dónde va el conocimiento o hacia dónde va nuestra sociedad alimentada por este conocimiento? Y fíjate que yo te escuchaba hace un ratito desde afuera contar un poco la historia de la UNAM, los primeros años, la fundación, perdón, ya como Universidad Nacional.
y pensaba que un poco de todo ese discurso es lo que se ha querido recuperar este año con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Esa conmemoración ha servido para reflexionar tanto dentro como fuera de la UNAM, pero te diría que la UNAM ha sido punta de lanza en esta conmemoración. Se ha querido reflexionar sobre qué ha cambiado en el país y qué ha cambiado en los jóvenes y en nuestra sociedad desde 1968 hasta hoy. ¿Qué transformaciones se han dado en estos 50 años? Y realmente hemos escuchado conferencias, diálogos interesantísimos, hemos escuchado a los propios estudiantes y creo que ahí tenemos un buen tema como para ir sacando hilo de esto que me estás preguntando. Vamos a ir a una pausa, Sandra Lorenzano. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La estirpe del silencio, tu más reciente novela, pero también está Fuga en mi menor. Eres una extraordinaria noticia para México, Sandra, siempre. Eres un pedazo de ser llena de conocimiento, de creatividad, de ganas, de construir, te admiro mucho. Vamos a una pausa, volvemos contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A ver, esos jóvenes, ¿cómo? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen hoy en día? Volvemos. En los minutos que tenemos, Sandra Lorenzano, hablando de la UNAM, ¿cómo es el joven de hoy? ¿Cómo son los jóvenes de hoy que están en la UNAM? Tú estudiaste ahí, ya pasamos por licenciatura, doctorado, maestría, en fin. Son muchos años de vivir en la UNAM, de disfrutar de la UNAM, de palpar la UNAM. ¿Cómo son los jóvenes? Y creo que nos interesa también mucho entender las mujeres de la UNAM. Se habla mucho de los hombres de la UNAM, pero las mujeres han tenido un recorrido bien interesante en la historia de México ahí. Sin duda. Fíjate que, bueno, primero, ¿cómo es el tema de los jóvenes? Yo creo que a veces nos dejamos sorprender por temas que son accesorios. Digamos, si están mucho en redes sociales, si siempre tienen un teléfono en la mano, o sea, esas cosas no son esenciales. Creo que en la esencia los jóvenes siguen siendo muy similares a los jóvenes del 68. ¿En qué sentido? En el sentido de buscar cada vez mayor libertad, cada vez más apertura en los caminos, cada vez más instancias de igualdad de género, cada vez más reconocimiento a sus propias ideas y a su propia voz. ¿Y eso cómo se leyó en el 68? En el 68 lo que veíamos era una oposición fuerte contra la autoridad, contra todo tipo de autoridad, empezando por la autoridad del presidente de la República, que además tuvimos pues la mala suerte, habría que decir, que coincide con ese gran auge del movimiento juvenil del 68 que se dio a nivel mundial. No nos olvidemos el Mayo francés, no nos olvidemos de Berkeley, Columbia en Estados Unidos, Italia y bueno, aquí México. Esa gran euforia juvenil de los años 60, que es la época además del rock, de la píldora anticonceptiva, lo cual cambia la relación con la sexualidad y para eso los jóvenes es importantísimo. Y tocó con el que se dice que fue uno de los presidentes más autoritarios del régimen priista, que fue Gustavo Díaz Ordaz. No solo autoritario, sino, dice Sergio Aguayo, gran investigador del Colegio de México, que tenía una veta de una cierta paranoia que hacía que viera con enorme temor el movimiento de los jóvenes. Y por eso tomó la decisión con su equipo de gobierno de esa solución tan violenta y sangrienta, que es el único país de todos los movimientos, de todos los países que tuvieron movilización
juvenil en los 60 es el único que termina con un baño de sangre. Entonces, ¿qué pasa entre los jóvenes de ese momento y los jóvenes de hoy? Los jóvenes de hoy siguen siendo reacios a la autoridad cuando sienten que esa autoridad no los escucha. Porque fíjate que en el 68 su enfrentamiento con el presidente era absoluto y sin embargo su relación con el rector Javier Barros Sierra fue maravillosa, porque Barros Sierra fue un rector que se abrió a escuchar a los jóvenes y defendió la autonomía universitaria después del ingreso del ejército a Ciudad Universitaria como nadie. Entonces, estos jóvenes siguen buscando esa apertura, pero en un contexto muy complejo y muy tenso como es el México de hoy. No se nos olvide que el México de hoy, y ahí voy también al tema de las mujeres, es un México cubierto de violencia. Es un México... Seguimos hablando del 2 de octubre y el 2 de octubre tuvimos, todavía no se sabe, todavía hoy a 50 años no tenemos la cifra exacta, entre 120 y 300 y tantos muertos. Hoy tenemos más de 200,000 muertos en el país, más de 37,000 desaparecidos y en los últimos 10 años, según cifras de ONU Mujeres, 26,000 feminicidios. 26,000. Y muchos perpetrados dentro de la UNAM, ¿eh? No muchos, bien, pero, pero hay también. Pero es decir, ha habido problemas. Y eso entonces, es bien delicado. Muy delicado. Por eso te digo, es un pedacito de México, ahí claro, está pasando todo. Por eso, en los últimos par de meses, a partir de toda esta conmemoración del 68 y de la movilización de los chicos, sobre todo después de la entrada de los porros el 3 de septiembre, y de la marcha del 5 de septiembre, hay en la UNAM hoy, convocados y formados por el rector Graue, una mesa de atención a problemas de género y una mesa de atención a problemas de seguridad, que reciben todas las propuestas, todas las ideas, todos los proyectos. Entonces, sé que tenemos poco tiempo, pero les quiero decir a todos los que nos escuchan que por favor entren a la página que se llama igualdaddegénero.unam.mx y ahí van a poder ver qué es lo que se está haciendo en temas de antiviolencia de género, en temas de seguridad para proteger a las mujeres. Y sin duda, si en el año 67 solamente el 4% de las estudiantes eran mujeres, en el 67, hoy tenemos casi el 60% de estudiantes mujeres en nivel licenciatura y un índice de titulación y de eficiencia terminal, es decir, que terminan sus estudios, infinitamente mayor en las mujeres que en los hombres. Ese es el camino que hemos recorrido, del silencio que rodeó la presencia de las mujeres en el 68 al empoderamiento y el reclamo de nuestras chicas hoy por ocupar espacios de toma de decisiones y sobre todo por poder vivir en una universidad libre, en paz y en la que se sientan tranquilas. Así que hacia allí vamos caminando. Ojalá entre todos podamos darle ese mundo y esa realidad a nuestros jóvenes. Pues Sandra Lorenzano, gracias por estar aquí. Regresa pronto, hay mucho que platicar contigo en relación a tu trabajo, en relación a la fundación, al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en fin, mucho que explotarte en un buen sentido, mi querida Sandra. Gracias. Ya mandé tu tweet para que te escriban, ya está en redes a través de @QTF y volveremos pronto con Sandra aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? En alguna otra ocasión. Hacemos una pausa, regresamos. Los datos nuevamente, www.igualdaddegénero, todo junto, .unam.mx. Y pues muchísimas gracias por esta invitación y gracias a todos por escuchar. Es un gusto.